Muy buenos días a todos. En nombre de SmartBytes y Microsoft, les damos la bienvenida a nuestro webinar Windows Virtual Desktop. Descubre qué es la mejor solución de DaaS en el mercado. Mi nombre es Raúl Millán, soy ingeniero experto en ciberseguridad y soluciones cloud, y hoy tengo el agrado de explicar de forma introductoria los conceptos generales de Windows Virtual Desktop. Conmigo, pues, está Gary Sama, Territory Account Manager de Microsoft y especialista en apps e infraestructura de Azure, quien nos mostrará un demo detallado del producto. Adicional, pues contamos también con Javier Angulo, experto en soluciones Microsoft Azure, que nos explicará cómo funciona un poco el licenciamiento de Windows Virtual Desktop. Al final de la presentación hay un periodo de tiempo para responder sus preguntas, por lo que les pedimos que durante el transcurso de la presentación hagan uso de la facilidad de enviar preguntas. Las mismas pues se estarán compilando y se responderán al final de la presentación. Una vez más, pues bienvenidos y gracias por acompañarnos. Sabemos que pues, es algo complicado a veces el tema de estar en la mañana en un webinar, pero se les agradece. Y bueno, y también una nota aparte, sabiendo que todos pues estamos en casa, les pido excusas si escuchan algún ruido extraño al fondo. Hacemos lo mejor que podemos para evitar eso, pero bueno, a veces no se puede. Y Windows Virtual Desktop, bueno, bienvenidos. Esta es una presentación introductoria. Si ustedes están buscando un enfoque más productivo y seguro para la virtualización de escritorios, en los próximos minutos pues vamos a conocer la solución de escritorio virtual de Microsoft Azure Virtual Desktop. Esta solución pues ofrece una solución de virtualización de escritorio totalmente gestionada en la nube, que es distinto a lo que tradicionalmente hemos visto con las implementaciones de VDI en premisas. Y la buena noticia es que, bueno, funciona prácticamente en todos los dispositivos y todas las aplicaciones. Como se puede esperar, pues existen todas las funciones de soporte de cliente nativo de Remote Desktop. Si han tenido la oportunidad de usar el cliente nativo de Remote Desktop de Microsoft, últimamente se darán cuenta que ha habido muchísimas mejoras, pero además de eso, pues también soporte para HTML5, lo cual hace que esto funcione sobre cualquier navegador moderno. Pero al final, ¿por qué hacemos esto? El caso de estudio para virtualización de escritorio siempre ha sido el tema de seguridad y gestión y demás. Y estos puntos siguen siendo fuertes. Sin embargo, pues, el tiempo típicamente se ha visto para que esto haga que una gestión sea un poquito más centralizada y la seguridad sea un poquito mejor. Pero también lo cierto es que esto rebaja muchísimo el overhead o el costo de administración por parte de los equipos de tecnología. Y típicamente, pues estos son los factores que más peso tienen sobre el tema de el por qué tomar un camino de virtualización de escritorios. En el caso puntual de Windows Virtual Desktop, pues esto corre como un servicio sobre Azure, por lo cual se beneficia de todos los recursos que ya existen en Azure con respecto al tema de seguridad, reducción de superficie de ataque, un control bastante granular en base al directorio activo y las sesiones de usuarios, pues, containerizadas, que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Bajo el enfoque de Windows Virtual Desktop se separan los sistemas operativos, los datos y las aplicaciones de su hardware local, ejecutándolos cada uno por separado en un servidor remoto. Ahora, el principal atractivo es que esto se puede separar el entorno informático de los dispositivos de usuario para que el riesgo de la información confidencial que de un dispositivo personal pues, se reduce en gran medida. Y aquí hay un pequeño ejemplo de cómo funciona esto. Los perfiles de usuario en Windows Virtual Desktop están containerizados en un disco duro aparte que se adjunta a la sesión de la máquina virtual cuando el usuario pues, se accede a la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el usuario pues, accede puede quedar en cualquiera de las máquinas predefinidas en el pool de dispositivos pues ya definidos, y el perfil de usuario se adjunta de manera instantánea, de manera que el usuario recibe una experiencia de una ejecución local. Lo mismo puede pasar con las aplicaciones que pueden estar o no pueden estar adjuntadas o instaladas directamente dentro de la imagen de máquina virtual o pueden estar siendo ejecutadas de manera remota. También se puede asegurar de que las máquinas virtuales se ejecuten cerca de las aplicaciones y servicios que conectan a su centro de datos o su oficina a la nube, sacando provecho de la extensa red de regiones de la cuenta de Microsoft, que con la que Microsoft cuenta. Ahora mismo hay como 60 regiones y 160 centros de datos de distintas capacidades, y este es un mapa pues, ilustrativo.
La infraestructura tradicional de RDS o Remote Desktop pues hace que la configuración de un entorno de virtualización de escritorio tradicionalmente ha sido algo costosa y compleja. Los usuarios a menudo pues, no reciben la experiencia de final de productividad de un sistema operativo local, instalado local, y a veces puede tomar hasta semanas o meses pues, llevar a cabo un proyecto de estos. Las implementaciones típicas o tradicionales de RDS se pueden hacer tanto en premisas como en nube. El tema está en que el componente o la cantidad de componentes sigue siendo la misma. Hacerlo en nube de manera como infraestructura como servicio es tan complejo como hacerlo en tierra y al final pues el ahorro de los costos no es tanto como con Windows Virtual Desktop. Y con Windows Virtual Desktop pues toda esta complejidad desaparece. Windows Virtual Desktop contiene la infraestructura de escritorio remoto con todos los roles necesarios sin que sea requerida administración por parte de tecnología, algunas cosas como el portal, el broker, toda la infraestructura de diagnóstico, el balanceador de carga y otras. Son desplegadas como servicios totalmente administrados en Azure. Esto es como plataforma como servicio, PaaS. Esto significa que Microsoft se encarga de la gestión de todo lo que es el hardware que corre estos servicios y el usuario, o en este caso, pues las personas o la organización que decide usar Windows Virtual Desktop solamente consume esos servicios de manera que no hay que administrar esa parte. Todas las máquinas virtuales de servicio, el escritorio virtual de Microsoft, se comunican a través de una conexión de salida segura, sin necesidad de exponer la máquina virtual a Internet, beneficiando a los usuarios con capacidad de conexión pues, prácticamente ilimitada. Además, también permite seleccionar cualquier tamaño de máquina virtual que esté disponible dentro del portal de Azure, así como pues, variar la densidad de usuarios y las cargas de trabajo. Habiendo dicho esto, pues existen opciones sobre cómo distribuir a los usuarios entre estas máquinas virtuales. Por ejemplo, ya no está limitado solamente a un sistema operativo Windows de servidor, que es la manera tradicional de hacer Remote Desktop Services, ya sea en tierra o en nube. Ahora podemos usar también lo que son las versiones de Windows 10 Enterprise, específicamente la de multisesión. Y con Windows 10 Enterprise Multisession, por ejemplo, se puede obtener eficiencias de varios usuarios de una sola máquina virtual y a diferencia de las implementaciones de servidor de Windows, existe un soporte nativo para aplicaciones modernas de escritorios como OneNote y Office 365. Es importante también destacar pues, que todavía se tiene control sobre las imágenes que se pueden utilizar, ya sean imágenes precompiladas del mismo portal de Azure que están disponibles, o yo como usuario, como administrador de tecnología, puedo subir mis propias imágenes que corresponden a mi organización para ser utilizadas dentro de los pools de máquinas virtuales disponibles para los usuarios bajo este esquema de servicio. Y bueno, siendo la identidad del usuario el nuevo perímetro de seguridad, esto hace que la misma pues, se convierta en un punto o una piedra angular del servicio. Y también pues, de la protección de los datos. Azure Active Directory o Azure AD, como se le conoce, provee una experiencia de inicio de sesión segura, coherente, para que todos los usuarios tengan la capacidad de ir de dispositivo en dispositivo, mientras se asegura que solo las personas adecuadas tienen acceso a las aplicaciones y datos. También es posible pues, configurar todo lo que tiene que ver con el tema de múltiple factor de autenticación, así como acceso condicional. Todas estas reglas basadas en Azure AD. Esto le permite pues, aprovechar los controles de acceso condicional que determinan el acceso de la función a quien usted, su dispositivo, los tipos de aplicación, puedan acceder, incluyendo hasta la ubicación física. Aquellos que tengan pues, experiencia con Intune van a entender un poquito de esto, porque básicamente son las reglas de gestión de dispositivos de Intune combinadas con las reglas de acceso condicional de Azure AD. Ahora, el escritorio virtual de Windows incluso soporta autenticación sin contraseña, incluyendo esquemas como Windows Hello. Más allá de la autenticación del usuario, Azure AD también le permite para pues, administrar los privilegios de administrador con controles de acceso basados en roles que rigen los recursos en Azure. Si entran en el portal de Azure, ustedes se darán cuenta de que hay muchísimos roles ya preconstruidos. Esto no exime de que los administradores de tecnología también puedan gestionar o hacer sus propios roles personalizados. Toda esta flexibilidad pues, se agrega a la gestión de Windows Virtual Desktop. Si ya usa Azure o si tiene Office 365 o cualquier otro servicio de Microsoft basado en Azure, típicamente ya deben tener entonces un directorio activo en Azure. Si no es así, pues hay numerosas opciones de cómo conectar y sincronizar Azure AD con el servicio de directorio de su organización. Para ver un poquito más de los prerequisitos, pues pueden visitar el enlace que está aquí.
donde están los prerequisitos de Windows Virtual Desktop. El modelo de un usuario, este es el modelo tradicional de un usuario por máquina virtual. Es el paradigma que propone pues, romper esta solución. Windows Virtual Desktop pues, rompe de manera única el modelo de un usuario por máquina virtual, del pasado, para sistemas operativos de clientes, para ofrecer una única experiencia de multisesión de Windows 10. ¿Qué queremos decir con esto? Que tradicionalmente, si yo quería tener una máquina Windows 10 o una máquina pues, de cliente, con sistema operativo de cliente que no fuera servidor, yo necesitaba asignar una máquina por usuario, en una máquina virtual por usuario. Esto pues hacía que el consumo de los recursos se diera de manera dispareja y no se sacara provecho de los mismos. Aún es posible pues, asignar un solo usuario por máquina virtual, si eso es lo que se quiere, pero definitivamente esto aumenta pues, la carga de trabajo y algunos costos. Por ejemplo, una máquina virtual por modelo de usuario, normalmente mencionaba cada una de las máquinas virtuales de los usuarios basados en el uso máximo previsto. Pero en los días de trabajo típico, una tarea o un oficinista rara vez puede consumir esta capacidad máxima. El modelo de multiusuario es lo que nos ayuda a optimizar este consumo. Ahora, con este nuevo modelo, puede implementar una sola máquina virtual con CPU y RAM suficiente para tener varios usuarios en una sola máquina virtual. Esto reduce pues, los requisitos, significativamente los requisitos de recursos al tiempo que proporciona pues, una gran experiencia para el usuario, porque nuevamente estamos hablando de que el usuario entra a una máquina virtual Windows 10, en la cual pues, es típica y ya los usuarios saben cómo usarla y tiene todas las herramientas y todos los componentes para correr las aplicaciones de usuario. Ahora, podemos también asignar colecciones de máquinas virtuales, que se conoce como host pools, y asignarlas a usuarios específicos. Esto podría ser por departamento, y lo que significa es que si un departamento necesita máquinas virtuales con más capacidad de procesamiento, por ejemplo, un equipo de diseño creativo podría requerir máquinas con GPUs más rápidos. Estas máquinas se pueden pues, seleccionar en el pool y ser asignadas a los usuarios de manera específica. Esto significa que pues siempre tomando en cuenta de que en Azure pues, se paga solamente lo que se consume, ¿no? Además de eso, el host pool mismo se puede configurar de diferentes maneras. Una es para el tema del balanceo de carga. Una de las opciones para balancear la carga de los usuarios en los host pools es obtener, y de paso obtener mejor rendimiento, se puede configurar el modo breadth, o el modo que está aquí ilustrado, que significa que asigna uniformemente a los usuarios pues a través de un pool de hosts para su respectiva pues, carga de trabajo. También pues existe otra manera de asignar recursos o usuarios al pool de recursos, y si lo que se busca pues es optimizar los ahorros de costos, es posible configurar las máquinas virtuales para el balanceo de carga en modo de profundidad o en depth mode. En este modo, el balanceador de carga asigna a los usuarios a una sola máquina virtual hasta que los recursos de la misma lleguen a un nivel predeterminado antes de empezar a asignar usuarios a otra máquina virtual. Esto es básicamente una pila. Yo llevo una pila, se derrama, cuando se derrama voy al siguiente recurso disponible. Obviamente, pues estos thresholds o estos límites son configurables y entonces esto nos puede ayudar pues al tema del ahorro de costos. También existen herramientas pues, para la configuración del escalado o cómo queremos configurar estos host pools, que pueden automatizar el aprovisionamiento de las máquinas virtuales adicionales según sea necesario una vez se alcanza un umbral especificado para apoyar la demanda entrante. Es importante que entendamos que esto se puede automatizar, de hecho es automatizable, es preferible hacerlo de manera automatizada con ciertos parámetros, de manera que los recursos puedan agrandarse y achicarse de la manera que sean requeridos. Microsoft también ha preconstruido pues, plantillas del administrador de recursos de Azure disponibles para crear y actualizar los grupos de hosts de forma coherente, y aquí pues tienen el enlace que los va a llevar a un sitio de GitHub donde hay bastantes recursos sobre cómo automatizar esto, ya sea en plantillas JSON o en scripts de PowerShell. Esta es una visión pues bastante rápida de lo que es el Windows Virtual Desktop. Aquí hay una pequeña pues, ilustración de cómo esto funciona, cómo esto se divide. Manejado pues, por Microsoft, están todos los servicios
de plataforma, que típicamente son los que nos cuestan un poquito pues, configurar en tierra o inclusive en la nube por nuestra cuenta. Y lo que controlo yo como administrador de TI sigue siendo la experiencia del usuario, sigue siendo el control de la imagen de la máquina virtual, sigue siendo pues, la asignación de los recursos a los pools, el escalamiento del tamaño de esos pools, qué tan grande, qué tan pequeño sea, políticas de red y obviamente pues todos los temas de seguridad e identidad asociados con Azure AD. Y además, pues, si aún se requiere ejecutar pues, escritorios Windows 7, que en muchas organizaciones todavía es un tema por compatibilidad de aplicaciones, Windows Virtual Desktop ofrece la ventaja única de permitirle ejecutarlos en la nube por hasta 3 años sin tener que pagar actualizaciones de seguridad extendidas más allá del 14 de enero del 2020. Si saben, después del 14 de enero de 2020, pues Windows 7 y Windows 2008 R2 salieron de soporte. Hay manera de extenderlo con un pago adicional. Si ustedes están migrando esas máquinas Windows 7 al esquema de Windows Virtual Desktop, ese pago adicional no existe y esto está incluido hasta por 3 años para poder ser utilizado mientras pues, se busca manera de salir de la dependencia de las aplicaciones. Y esto, bueno, esto es un vistazo nada más de lo que es el Windows Virtual Desktop, una introducción. Lo voy a pasar la pantalla a Gary, que nos tiene preparado una pequeña explicación, un demo de la solución corriendo en una suscripción de Azure ya lista. Entonces, nada más que déjenme hacer el cambio aquí y les paso entonces a Gary. Déjame terminar aquí. Perfecto, gracias Raúl. Muy buena tu presentación y gracias por también la introducción. Bueno, buenos días a todos. De verdad que esto ha sido para mí es un placer estar aquí con ustedes. Quiero, tal como lo mencionaba, digamos, en láminas, Raúl, la parte de Virtual Desktop o Windows Virtual Desktop la trajo Microsoft realmente para revolucionar y gracias a Dios también la trajo a tiempo. También muchas organizaciones se han beneficiado por esto. Creo que todavía se ve en negro mi pantalla, ¿cierto? No sé si alguien me puede confirmar si ya en mi pantalla. Está cargando varios. Ok, perfecto. Y sí, lo que busca y lo que ofrece realmente Microsoft a través de Windows Virtual Desktop es la experiencia, reducir la mayor cantidad de dificultades técnicas a nivel de implementación y de arquitectura que conllevaba un ambiente de Windows Virtual Desktop. Voy a volver a darle share. Voy a dejar de compartir y nuevamente vuelvo. Ok, va cargando nuevamente. Ahora sí, perfecto. Ya ven ahora sí mi pantalla, ¿cierto? Creo que sí. Bien, ok, perfecto. Entonces, lo que tenemos realmente en esta demostración para ustedes es cómo es realmente esa facilidad que Microsoft menciona y parte de lo que también mencionaba Raúl sobre qué ofrece, qué administra, cuáles son las responsabilidades compartidas, por ejemplo, y así sucesivamente. Si bien es cierto, Windows Virtual Desktop corre full en la nube, corre en Azure, que es realmente la plataforma de nube de Microsoft, que no solamente ofrece Virtual Desktop, sino ofrece muchísimas otras cosas más, pero puntualmente vamos a ver esta. En esta demostración que yo he preparado para ustedes el día de hoy, tengo ya preconfigurado algunas cosas, como por ejemplo un directorio activo de Azure o Azure AD, Active Directory. También tengo preparado ya unos usuarios. Esos usuarios fueron creados dentro de un directorio activo on-premise, ¿ok? O sea, un Active Directory de Windows. También, ¿me escuchan? Hola.
Sí, ahorita. Perfecto, perfecto, es que me entró una llamada. Bien, entonces, aparte de eso, tengo los usuarios sincronizados entre el directorio activo on-premise con el directorio activo en la nube, y adicionalmente a eso tengo lo que es una red virtual dentro de Azure para colocar entonces los servidores correspondientes a Windows Virtual Desktop. Y por último, tengo ya una imagen preparada que básicamente creé una máquina virtual en Azure, le instalé las aplicaciones necesarias, por ejemplo, Office para el modo escritorios compartidos, y adicionalmente a eso la generalicé con Sysprep. Así que básicamente esos son como los requisitos para luego ir directamente a la demo. Ahora, dentro de Azure, nosotros vamos a ir a Windows Virtual Desktop. Voy a buscarlo aquí. Hay un montón de servicios, si se dieron cuenta. Este es el nuevo servicio que ahora tiene una interfaz mucho más amigable que la tenía hace un par de meses atrás. Y básicamente aquí comenzamos, aquí comienza todo. Tienen que tener en consideración que esto se compone con Hostpools, que es donde va a establecer como esa elasticidad de las máquinas virtuales, por ejemplo, y parte de lo que mencionaba Raúl de cómo hace la distribución de los usuarios dentro de los recursos. Luego está el Application Groups, que aquí es donde se puede establecer lo que son ya sea escritorios, aplicaciones solamente, y escritorios también hay dos opciones que son escritorios compartidos o escritorios, digamos, personales, que si bien es cierto son virtualizados, pero siguen siendo un recurso dedicado, un cómputo dedicado a un usuario. Y por último están los workspaces, que básicamente son las alternativas que va a ver el usuario final, ¿ok? Dentro de su pantalla de Windows Virtual Desktop. Vamos a entrar, ahora lo van a entender un poquito más a detalle. Ahora bien, voy a, digamos, a navegar un poco en lo que es en la experiencia de un administrador de TI al momento de crear un escenario Windows Virtual Desktop. Bien, voy a darle clic crear. Vamos a esperar que me cargue un poco. Creo que está un poco lento mi escritorio. Ok, perfecto, aquí está. Entonces, lo primero que nos va a pedir, obviamente, es la suscripción de Azure, a la cual se van a cargar los servicios. Luego, la parte de Resource Groups, que estos son grupos de recursos donde uno, digamos, de forma lógica agrupa recursos de Azure, ¿ok? Entre ellos está el Windows, yo había creado ya previamente, uno de ellos se llamaba Windows Virtual Desktop. Vamos a darle clic acá. Luego aquí es donde ponemos el nombre del host pool. Voy a ponerle, normalmente siempre como recomendación deben tener algún tipo de nomenclatura ustedes para luego identificar los recursos dentro de Azure. En la medida que van creciendo, esto puede ser un facilitador. Voy a colocar aquí host pool, por ejemplo, demo. ¿Ok? Demo Windows Virtual Desktop. Luego la locación, esto es bien importante, en este caso lo voy a dejar en el East US, ustedes, y normalmente la latencia entre, por ejemplo, Panamá o los usuarios que estén basados en Panamá hacia Azure, normalmente esto es uno de los más, o con menor latencia, y igualmente pueden hacer pruebas. Tenemos algunos sitios donde de forma pública, ustedes pueden hacer esas pruebas de latencia. Luego el tema de environment, aquí es donde voy a, por ejemplo, establecer si quiero una validación o no, ¿ok? Antes de salir a producción. Luego el host pool, aquí es la pregunta bien importante, personal, es donde voy a dedicar un escritorio a una persona, y luego la parte de pool. En pool hay dos formas, existen los escritorios compartidos y las aplicaciones compartidas. Bien. Para efectos de ejemplo, voy a seleccionar Pool porque realmente nos ayuda un poquito a la optimización de nuestro presupuesto. Y luego también tenemos las cantidades de usuarios que le voy a asignar a ese recurso compartido, a esa máquina virtual compartida, por ejemplo. Pueden definir 10, 5, 20, la cantidad que ustedes quieran realmente. Y luego el algoritmo de balanceo de cargas, que como explicaba Raúl, está el de breadth y el de depth,
que básicamente Brett lo va ubicando a los usuarios en las distintas máquinas virtuales, y el dev va rellenando las pilas. O sea, se llenó la primera pila, bien, como si fuera un autobús escolar. O sea, se rellena el primer autobús escolar, viene el otro autobús y así sucesivamente, ¿ok? Voy a dejarlo así, luego vamos a darle la parte de las máquinas virtuales. Esta parte es bien vital, ¿ok? Donde vamos a definir qué tipo de máquina virtual quiero agregarle, qué tipo, por ejemplo, de tamaño quiero agregarle, el lugar donde va a correr, también el resource group, perdón, cantidad de máquinas virtuales. Por ejemplo, si sabemos que definimos, no recuerdo cuánto definí, pero si definimos al menos, por ejemplo, 10 usuarios, ¿en cuánta cantidad de máquinas virtuales quieres dividir 10 usuarios? Pueden ser 5 máquinas virtuales, pueden ser 2 máquinas virtuales, pueden ser la cantidad que ustedes definen, ¿ok? No hay como una regla exacta. Luego el prefijo, que es realmente el nombre de la máquina virtual, y la galería. Aquí en esta parte de la galería, voy a poner aquí cualquier nombre. Perdón, aquí voy a poner 2. Y aquí en prefijo voy a colocar, por ejemplo, no sé, VM, Windows Virtual Desktop, ¿ok? Y él completa el nombre de acuerdo al tipo de máquina o al número de la máquina. Luego está el tema de la imagen. Aquí en la imagen es bien importante porque ustedes pueden, por ejemplo, seleccionar una imagen que es parte ya de la galería, estas que son las más comunes, ya sea basado en Windows 10, o sea, un escritorio cliente, pero aún así puede compartir la sesión. Eso es sumamente interesante y quiero hacer la salvedad que solamente en Azure se puede hacer los escritorios Windows 10, por ejemplo, con sesión compartida. En otros, digamos, en otras tecnologías, en otras plataformas o inclusive on-premise, para lograr hacer escritorios en sesión compartida solamente era posible a través de Windows Server. Bien. Luego voy a, en vez de seleccionar la imagen que me sale aquí, voy a navegar dentro de la cantidad de máquinas virtuales que existen o imágenes que existen dentro de Azure. Esta parte es bien interesante porque si bien es cierto, lo que vieron ahí es que yo puedo buscar Windows y seleccionar la que yo quiera del Marketplace, pero la que yo ya había trabajado, que le comenté al comienzo de la demostración, fue esta particularmente, donde ya yo le había instalado, por ejemplo, el Office 365 y ya la había generalizado, ¿ok? Es lo más común que ustedes deberían hacer dentro de un escenario Windows Virtual Desktop. Luego de haber seleccionado la imagen, vamos a darle Select. Viene la parte de, ok, me dice que no está disponible en mi locación, voy a cambiar a list 2, perfecto. Y luego la parte de los discos. Los discos pueden ser estándares de estado sólido, de magnéticos o premium de estado sólido. Cada uno tiene, digamos, un performance un poco diferente. Obviamente los mejores son los premium SSD que trae mucho más throughput. Luego está la parte de la red virtual, a dónde vamos a colocar esa máquina virtual o ese conjunto o ese pool de máquinas virtuales, ¿ok? ¿Cuál subnet? Obviamente no sigan este consejo, deberían tener una subnet dedicada para al menos para Virtual Desktop, que no sea en la misma subnet, por ejemplo, donde está el directorio activo, y los Network Security Groups, que son reglas como si fueran de firewall a nivel de, ya sea de red, de máquina virtual, y así sucesivamente. Por último, y no menos importante, aquí es donde ustedes, por ejemplo, especifican el dominio de la máquina virtual. ¿A qué dominio me voy a unir? Por ejemplo, con toso.com, y a qué también, cuál es el usuario para unirse al dominio, cosa de que antes de iniciar sesión ya la máquina esté unida, por ejemplo, al directorio activo on-premise. Bien. Y por último viene la parte de si quieren, por ejemplo, registrar una aplicación. Es aquí la parte interesante donde, por ejemplo, bueno, yo le había puesto vamos a cambiarle esto por acá. Y bueno, no me sale. Pueden crear un nuevo workspace que aparezca, no sé, llámese
máquina o escritorio para finanzas, escritorio para recursos humanos, también dependiendo de las aplicaciones o de la imagen que ustedes hayan asignado. Y ya con eso al final solamente agregan tag, que realmente esto no es nada técnico, es solamente como para diferenciar una máquina o una categoría por otra. Y por último, crear. Con eso ya está, no lo voy a hacer en este momento. Hago la del chef en televisión, que luego de haber pasado por todo este proceso, les muestro cómo aparecería ya creada la máquina virtual. Bien, ya una vez finalizado eso, vamos a ver los host pools. Yo he creado dos host pools, uno para lo que es escritorios compartidos y otro para aplicaciones solamente, ¿ok? Ustedes aquí van a definir, por ejemplo, en los workspaces, van a definir cuáles son los workspaces, inclusive aquí lo van a personalizar, van a cambiarle el nombre, van a asignarle las personas que van a ser parte de del acceso de ese workspaces, por ejemplo. Y por último está la parte de application groups. Vamos a ver, por ejemplo, un poquito por acá. Y darle clic para que vean cómo es la interfaz cuando ustedes administran, por ejemplo, ya sea un recurso en particular dentro de Azure. Yo le cambié el friendly name, se llama escritorios compartidos. Ahorita vamos a ver cómo eso se vería del lado del usuario final. Aquí ustedes van a ir también a tachar, por ejemplo, los application groups. Si ustedes quisieran atachar otro más, también se puede hacer. O por otro lado, se puede hacer directamente desde acá. También les voy a mostrar este ejemplo, ¿ok? Porque en los application groups yo puedo, aún teniendo el mismo host pool, yo puedo, por ejemplo, agregar más aplicaciones, puedo quitar aplicaciones, crear nuevos workgroups, etcétera, workspace, perdón. Voy a crear uno nuevo, un nuevo application group, para que también vean esa parte. Es muy similar, de hecho, a la forma en cómo se crean los host pools, la misma interfaz, preguntas muy similares. Donde primero obviamente está la suscripción, a dónde se van a cargar los créditos o dónde se van a facturar realmente. El resource group, nuevamente la agrupación lógica de los recursos. ¿Cuál host pool yo voy a seleccionar? Primero tiene que, antes de crear un application group, tiene que estar ya el host pool, que recuerden que es el cómputo realmente que yo pongo a disposición de Virtual Desktop. Entonces voy a basarme en el de app, ¿ok? Va a correr en el este2 y aquí es donde ustedes seleccionan el tipo, donde ya sea escritorio remoto o escritorio. Perdón, aplicación Remote App o escritorio. Aquí le voy a poner un nombre, por ejemplo, Paint WordPad, por ejemplo. ¿Okay? Bien, vamos a hacer eso. Voy a crear un assignment. Aquí seleccionamos los usuarios también. Aquí es donde le damos permisos. Por ejemplo, yo quiero asignar esto a un grupo de seguridad llamado junta directiva. ¿Ok? Este grupo primero fue creado dentro del directorio activo on-premise o el de Windows Server. Yo voy a poner junta directiva, perdón. Aquí está, junta, selecciono. Ahí quedó. Luego viene la parte de aplicaciones, donde vamos a agregar las aplicaciones. Recuerden que estas aplicaciones ya fueron instaladas en la imagen y yo básicamente selecciono. ¿Ok? Aquí es donde yo, por ejemplo, digo, de todas esas aplicaciones que tenía esa máquina virtual, voy a buscar, por ejemplo, Paint, que les había mencionado. Voy a agregarla. ¿Ok? Save. Y voy a agregar otra aplicación. Aquí voy a, por ejemplo, a seleccionar WordPad. Perfecto. Le damos Save. Luego los workspace lo asignamos. Definitivamente sí. Aquí está. Los tags. Vemos, revisamos si está completamente correcto. Si no hay ningún problema. Pasó la validación. Significa que ya puede ser implementado y solamente le damos crear y esperamos un par de minutos. Así que mientras esto se termina, voy a mostrarles, por ejemplo, cómo puede ser la experiencia a nivel de un usuario final. Y esta experiencia voy a basarme en 3 escenarios diferentes. Un usuario, ¿ok?
que accede desde una computadora personal, ¿ok? Y esta computadora personal, el usuario necesita trabajar. ¿Cómo le vamos a dar acceso? Mediante un navegador web, ¿ok? Vamos a permitir que él pueda acceder, por ejemplo, a su Office 365, pero también pueda acceder a su escritorio remoto. Ahora bien, ¿cuáles condiciones o cuáles condiciones para ese acceso que de hecho no es del todo confiable porque es una computadora personal, o sea, no cumple políticas, no sabemos si está encriptado o no, etcétera? ¿Cuál o de qué forma, por ejemplo, la organización puede protegerse? Esto es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque parte también de servicios como Microsoft 365 o IMS incluye la parte de Conditional Access, y aquí es donde nosotros podemos definir si una computadora es personal, darle acceso a través del navegador web solamente, pero pídele un multifactor de autenticación. Eso, con solo definir eso, por ejemplo, pueden reducir un 99% de ataques de contraseña o robos de contraseñas. ¿Okay? Voy a acceder con la cuenta de Tony Stark, ya lo había creado, ya lo había copiado, darle Next, y aquí voy a colocar, si bien es cierto el password, es un factor, ¿ok? Si en la medida que ustedes como organización maduran más, perdón, nuevamente. Bien, ahí está. Pero por seguridad, esta computadora no es una personal, por lo cual voy a pedirle un multifactor de autenticación a ese usuario. Bien, a mí ya me llegó un mensaje de texto. Vamos a ver. Reviso mi teléfono. Y el mensaje es 833-877. Perfecto. Le damos Verify. Y ahí está, comprobamos que Tony Stark realmente es quien está accediendo a este escritorio remoto, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, pueden definir reglas mucho más robustas, o sea, definitivamente tal vez darle acceso, llámese a un OneDrive, pero no tal vez o pedirle más condiciones. Esas son opciones que ustedes van a tener a nivel de seguridad que van a robustecer eso, ¿bien? Por un lado, ya yo estoy acá, yo también tengo ya ese escenario abierto desde este navegador, ¿ok? Que es el mismo usuario, Tony Stark. Vamos a ver, esta es la interfaz de Office 365, pero también tengo la interfaz de My Applications que va a tener ese usuario. Entonces, en esta vista van a tener, digamos, todas las aplicaciones que ustedes deseen publicarle a ese usuario que van a estar vinculadas con el Azure Active Directory o con el directorio activo. Bien, yo simplemente le doy clic aquí, me va a abrir el navegador, que mientras carga, mejor ya les muestro cómo lo verán cargado. Y así es lo que yo publiqué. Recuerden que yo creé dos workspaces, uno llamado escritorios compartidos y otro llamado remote apps. Ahora bien, lo interesante de eso es que yo había creado, recuerden que yo dejé creando, o en la cocina dejé un deployment de dos aplicaciones que ya está completo, by the way, ¿ok? Y ya acá me aparecen en la nueva vista cargada, si se dieron cuenta, no estaba ni Paint ni WordPad. O sea, yo directamente desde el web puedo ya comenzar a utilizar, por ejemplo, Paint, o puedo comenzar a utilizar lo que es el escritorio compartido. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se ve? Eso es bien interesante. Ustedes lo van a ver de esta forma. Bien, voy a mostrarles, verle Leaf aquí, mejor para que lo vean desde una sola vista. Ahí me va a cargar Paint. Vamos a esperar que me cargue. Y mientras tanto, voy a cargar también el escritorio remoto. Perfecto. Me disculpan si demoro un poco. Realmente también mi internet tampoco ha sido el mejor en estos últimos días. Pero ahí va. Abriendo puerto. Parte de las recomendaciones también siempre es no dejar el Virtual Desktop, digamos, esto completamente descubierto. Siempre es bueno agregarle, por ejemplo, llámese un front door, etcétera, ¿no? Voy a agregar acá Test Stark, ok.
Ok, aquí solo pongo el alias y la contraseña nuevamente, me lo pide, para iniciar sesión en la computadora o con las iniciales. Uy, ¿qué pasa por acá? Start. Bien, vamos nuevamente. Ahí va, ya se conectó con el... Bueno, el Paint parece curioso, pero no me ha querido conectar. Bien, pero para que vean, esto ya yo estoy conectado en el escritorio, en el pool, recuerden, ¿cómo se llama? De escritorio compartido, y este está corriendo sobre otro pool. Creo que fue mal la contraseña de Start. Le vamos a enviar. Perfecto. Bien. Entonces, ya yo estoy aquí. La experiencia, si se dan cuenta, es súper transparente. Yo puedo utilizar aplicaciones como Teams, como Excel, Word, PowerPoint, etcétera. Voy a abrirla para que también vean cómo es el comportamiento. Eso es sumamente interesante. Y acá la parte de aplicación. Ya Paint ya me va a cargar. Ya bien. Y por otro lado, por ejemplo, yo puedo abrir o llámese un navegador, puedo utilizar Internet Explorer, por ejemplo, si por alguna razón tienen alguna aplicación legacy que solamente corre en versiones anteriores, o por ejemplo, si ustedes quisieran de forma segura darle acceso a Windows 7, una aplicación corriendo sobre Windows 7, pueden publicar esa aplicación acá. Bien, ya va cargando, ya me cargó, bueno, me cargó Teams también, Paint, etcétera. Bien, esta es la vista. Ahora voy a cambiarme a otra vista un poquito diferente. La vista desde una aplicación, desde una máquina virtual o desde un equipo ya conectado a la red, digamos, de la empresa, o sea, un equipo unido al dominio. Lo interesante de esto es que cuando ustedes, por ejemplo, instalan la aplicación de desktop, ¿okay? de Remote Desktop, perdón, esta aplicación, una vez inicia en sesión, lo que hace es que simula los iconos para que parecieran como si fueran del sistema operativo o que parecieran que estuviesen instalados en el sistema operativo. Pero donde lo interesante aquí es que, por ejemplo, puedo usar Teams, puedo abrir Teams aquí y no necesariamente Teams va a consumir los recursos de esta máquina o, por ejemplo, o el ancho de banda también. Así que eso por un lado, yo puedo tener cualquier cantidad de aplicaciones o inclusive un escritorio sobre otro escritorio, algo así como Inception, ¿no? Pero aquí está Teams corriendo, parece nativo, inclusive Outlook también lo tengo de forma acá nativa, o en algunos casos hemos visto, por ejemplo, instituciones financieras que utilizan gran cantidad de recursos a nivel de Excel, por ejemplo, corren macros súper complejas, donde al final ustedes podrían darle equipos tal vez no tan poderosos, pero sí a aplicaciones remotas que sí corran con mucho poder, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy corriendo 3 aplicaciones, si se dan cuenta, 3 aplicaciones, Teams, ¿cómo se llama? Outlook y Excel desde un escritorio remoto. Súper interesante. La experiencia de un usuario final es espectacular. ¿Ok? Bien, eso por un lado. Y por último, el último escenario, pero no menos importante, y para mí uno de los súper vitales también en estos tiempos de pandemia, es el de escritorios móviles o de teléfonos móviles. En este voy a iniciar sesión desde mi teléfono, es un teléfono Samsung, ¿ok? Utilizando la tecnología de Samsung DeX. Si se dan cuenta, yo tengo por un lado lo que es mi teléfono conectado. Esto puede suceder, por ejemplo, o puede apoyar mucho cuando, por ejemplo, no hay un equipo en casa o se va la luz o cualquier escenario, ¿ok? Y no es necesario, ojo, que conecten a un monitor para tener Samsung DeX. Ustedes pueden de cualquier forma utilizar, por ejemplo, escritorios remotos desde directamente la pantalla del teléfono. Ahora bien, con la experiencia de, por ejemplo, que puede dar una aplicación como Samsung DeX, yo voy a cerrar esto. Ambos los voy a cerrar, de hecho. Bien, cierro por aquí, cierro por acá. Esta es la aplicación de Remote Desktop, ¿ok? En Remote Desktop, si se van a dar cuenta, yo le voy a dar ampliar, ¿ok? Tengo abierto Samsung DeX.
Voy a darle a ampliar. La experiencia va a ser súper genial, súper cool esto, pero a nivel de escritorios remotos ni se van a dar cuenta cuando yo corra este escritorio. Por ejemplo, yo le voy a dar clic, me voy a conectar a esta máquina virtual, que, by the way, este no es el escenario de demo, este es un escenario real, o sea, es con una máquina virtual de Microsoft, ¿ok? Aquí está. Y yo estoy unido a la red corporativa de Microsoft, ¿ok? Yo como empleado de Microsoft estoy, por ejemplo, puedo trabajar directamente desde esta máquina virtual. Aunque ustedes no lo crean, esto sigue siendo mi teléfono. Yo utilizo el mouse, por ejemplo, si yo tuviese un mouse y un teclado Bluetooth, por ejemplo, puedo conectarlo directo con el teléfono y la experiencia básicamente es desktopless, por decirlo así. No necesito ninguna computadora, no necesito ninguna desktop, solamente tal vez con un monitor para que la experiencia sea similar a un equipo, es suficiente. ¿Bien? Así que con eso quería cerrar la demostración para que ustedes vieran cómo funcionan cada una de estas tecnologías. Voy a reducir acá la pantalla y básicamente con eso tienen todo este escenario. Bien, voy nuevamente a Virtual Desktop y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto estoy para responderlas. Bueno, gracias, Gary. Creo que Javier nos iba a hablar un poquito del tema del licenciamiento. No sé si hacemos el cambio de pantalla. Nos quedan todavía 15 minutos aproximadamente de presentación. Entonces, para ver si revisamos ese tema rapidito y nos da chance también de responder algunas preguntas que están llegando. Gracias, Raúl. Gracias, Gary. Ahí le comparto la pantalla. Gracias, Raúl. ¿Ya tienen visibilidad del PowerPoint? ¿Cómo está cargando? Bueno, mientras tanto, mientras levanta la sesión de Javier, ya tenemos una pregunta aquí que no sé si pueden ir viéndola. Mientras tanto, dice Iván Gómez, ¿puedo vincular los escritorios virtuales a un servidor Windows 2019 que está en Azure? ¿Cómo sería el licenciamiento, suponiendo que sean 100 usuarios que se conectarían al servidor para utilizar un ERP que está en el servidor virtual? Así que, bueno, creo que es contigo, Javier, así que ahí aprovecha y también hablas de eso. ¿Me repite la pregunta, Raúl, por favor? Dice, ¿puedo vincular los escritorios virtuales a un servidor Windows 2019 que está en Azure? ¿Cómo sería el licenciamiento? Suponiendo que son 100 usuarios que se conectan al servidor para utilizar el ERP que está en el servidor virtual. Yo también puedo apoyar a Javier en ese punto. Okay. Sí, es súper común. De hecho, existen dos, y lo va a explicar Javier, así que no quiero adelantarme a eso, pero en el caso de la consulta, puntualmente para cuando son escenarios de Windows Server, recuerden que hay dos escenarios, Windows Client, que es Windows 10 o Windows 7, y Windows Server. Para el server se requieren las CALs de RDP, Remote Desktop, y lo demás sí ya va por cuenta de Azure. ¿Okay? Tanto el cómputo como el licenciamiento de Windows Server. Si ustedes tienen licenciamiento de Windows Server con Software Assurance, pueden llevarlo hacia Azure y van a tener también ahorros de costos considerables. Y las CAL sí no es necesario a nivel de Azure. ¿Okay? Listo. Las CAL de Windows Server, ojo. Listo. Gracias, Gary. Ahí solo lo vamos a tocar más adelante, ahí lo enfatizamos. Bueno, buenos días a todos. De antemano, gracias por su asistencia a la charla. Entonces vamos a iniciar viendo
las cargas de trabajo dentro de los Windows Virtual Desktop, en cómo se dividen, por lo menos en los escenarios multisesión, los escenarios Pullet que mencionó Gary. Vamos a tener 3 diferentes cargas, que sería una carga light, una medium y una heavy. Entonces, ¿qué diferencia una carga de la otra? Realmente es la cantidad de usuarios recomendados por core en cada máquina. Dentro de Microsoft vamos a tener una calculadora de Azure donde podemos hacer estos cálculos y ellos nos van a dar entonces las recomendaciones. Realmente esto no está escrito en piedra. Y en las recomendaciones de sesión personal, que es una sola máquina usuario o una sola máquina virtual por usuario, entonces ahí nos podemos guiar tanto de las recomendaciones de los software que vamos a correr o de las recomendaciones que nos da Microsoft por core. Okay. En el licenciamiento de Windows Client vamos a ocupar las licencias de Microsoft 365, tanto la de 3, la de 5, la F3, y también tenemos los licenciamientos académicos, que serían las A3 o la A5. Entonces, como mencionaba Gary, en Windows Server, si hay por lo menos algún cliente de nosotros que ya tenga licenciamiento de RDS con software Asuna, inclusive el sistema operativo Windows Server con el software Asuna, se puede transponer hacia Azure y nos ahorramos todo ese costo de licenciamiento. Actualmente, nosotros hemos creado unos paquetes en que incluye la licencia de Microsoft 365 F3 y la E3. Entonces, las diferencias más notables que vamos a tener de la F3 es que vamos a tener en el OneDrive y en el Exchange 2 GB de capacidad y todas las herramientas ofimáticas las vamos a poder utilizar solamente en la nube, no son instalables en nuestros escritorios. Con el licenciamiento de 3 vamos a tener en el OneDrive 1 TB de capacidad, en correo en el Exchange 100 GB y vamos a poder instalar todas las herramientas de ofimática en nuestros escritorios. Aquí le presentamos uno de los bundles que tenemos, donde sería una carga light. Las cargas light pueden ser más utilizadas para temas más de oficina, Word, Excel, PowerPoint. Y entonces tenemos 3 series de máquinas dentro de Azure, que serían la serie B, que serían estas aquí, las series D y las series E. Las máquinas serie B son máquinas de consumo básico, las series D son un poquito más de exigencia en el CPU y las series E son máquinas más de exigencia en memoria. Entonces, por lo menos las series se utilizan más para bases de datos como SAP o Oracle. La serie D también se puede utilizar para bases de datos tipo MySQL, que son más de alto rendimiento, y la serie B lo utilizamos todo propósito. En este bundle utilizamos el licenciamiento F3, en donde nos incluiría la ofimática en la nube, los 2 GB, como ya le mencioné, tanto en Exchange como en OneDrive, y aparte de eso nos incluye toda la parte de seguridad y de Windows que nos da Microsoft 365. Okay. Entonces, con la licencia de Microsoft 365 tendríamos todos los aplicativos de Office 365, seguridad avanzada, donde tendríamos los antivirus de Microsoft, tendríamos todo lo que es autenticación multifactor, bajo condiciones, prevención de fugas de datos, etcétera, encriptación de discos, y tendríamos la parte de administración de dispositivos que sería con Intune, en tanto MDM como MAM. Sí. Con todo este escenario de Windows Virtual Desktop y el licenciamiento, tendríamos un alto ahorro tanto en infraestructura, en licenciamiento y con recursos humanos. En infraestructura ya no dependeríamos de tener un servidor físico, de tener un cuarto, el aire acondicionado, los respaldos de baterías, porque todo eso se encargaría Microsoft en sus data centers de Azure. En licenciamiento tendríamos un ahorro bastante considerable por un escenario on-premise. Necesitaríamos el licenciamiento de Windows Server, los CAL de usuarios al servidor y los CAL de RDS. En Windows Virtual Desktop en Azure, ya con el licenciamiento de Microsoft 365, F3, E3 o L5, ya viene embebido ese licenciamiento y no necesitaríamos tantos recursos humanos para darle mantenimiento a lo que es el aire acondicionado, las baterías de respaldo, etcétera, dándonos un ahorro en todos los aspectos. Adicional a todo esto, ya no tener los equipos on-premise y sufrir de depreciación ya no sería un costo al capital o un CAPEX, sino que sería un OPEX, un costo operacional,
deducible de impuestos al 100%. Okay, aquí vemos el Call to Action, las páginas que nos da Microsoft para apoyarnos en temas tanto de precio, de estimaciones, de cómo empezar en Windows Virtual Desktop, por si les interesa. Y ahora pasamos a las preguntas que puedan tener. Bueno, yo creo que bueno, la pregunta que está es esa que habíamos hablado del escenario del servidor virtual en Azure. Sin embargo, yo creo que es bueno refrescar aquí algunos conceptos básicos. La experiencia en Windows Virtual Desktop, pues, eh, es completa en el sentido de que me permite utilizar consumir de manera como consumo Office 365 o cualquier otro servicio de nube, los recursos de máquinas virtuales. No solamente eso, sino que puedo separar aplicaciones, perfiles de usuario y sistema operativo en componentes distintos. Esto tiene un ahorro en almacenamiento enorme, especialmente cuando se combina con Office 365, ya que se hace uso del terabyte de espacio disponible en OneDrive, en los planes que lo tengan, y hace, por ejemplo, que los archivos de los usuarios que bajan por OneDrive On Demand, en realidad pues no tengan que vivir en la imagen de la máquina virtual ni en el perfil del usuario. Entonces, además de esto, por detrás, pues está la conexión de alta velocidad de los mismos centros de datos de Microsoft, que hacen que poblar o hidratar esa información a las máquinas virtuales de los usuarios sea bastante rápido, ofreciendo una experiencia de escritorio local, a pesar de que pues, no lo es. Eso combinado con el tema de Windows 10 multisesión, creo que es el punto crítico de esto. Ya no se necesita aprovisionar un sistema operativo de servidores para atender a múltiples usuarios. Se puede hacer con Windows 10. Se ahorra muchísimo en tema de consumo de computación. Recuerden que esto sigue siendo Azure, así que solamente pagan por lo que consumen. Así que si los recursos pues crecen o se reducen a través del tiempo, de acuerdo al uso que se le da, pues así mismo será la cuenta. Así que eso lo hace bastante eficiente. Y bueno, acompañado de todo el tema de seguridad. El tema de seguridad es clave. Tanto directorio activo como Intune para la gestión de todas las políticas que llevan los dispositivos, tanto los dispositivos que acceden a las máquinas virtuales como a las mismas máquinas virtuales, así que como pues la protección de la identidad de los usuarios a través de Azure ID y todas las políticas de acceso condicional. A todo esto, encima, por detrás, esto solamente es el escritorio y las aplicaciones de Office 365. Por detrás están todas las demás aplicaciones que están disponibles dentro del portal de Azure, todas las aplicaciones de línea de negocio o las aplicaciones de los negocios que se tengan que publicar en las imágenes de las máquinas virtuales, pues también se pueden correr ahí. Y la conexión hacia los recursos en premisa. Esa parte creo que no la vimos, pero es un escenario que es de los más probables. No todo el mundo va a vivir 100% en Office 365, en OneDrive y Azure. Van a tener recursos conectados a tierra. Hay servicios de Azure como Azure Files que permiten sincronizar shares de servidores de Windows de shares hacia Azure, lo cual hace que, pues, que el acceso a los archivos sea muchísimo más rápido desde las máquinas virtuales o desde las máquinas virtuales acceder a archivos que pueden residir en tierra. Todos esos escenarios están disponibles bajo el esquema de Windows Virtual Desktop. Entonces yo creo que es bastante pues, completo ahí el tema ese. Y bueno, no sé si hay más preguntas, nos quedan un par de minutitos en el webinar, pero si tienen preguntas al respecto, ahora es cuando. No sé si Eric nos ayuda un poquito ahí con la pregunta. Sí, hay una pregunta por Antonio. ¿Cuál sería la recomendación de ancho de banda en base a cantidad de usuarios conectados? Creo que esa está Gary. Eso va a depender realmente digamos, del escenario, ¿ok? Porque si bien es cierto, normalmente Windows Virtual Desktop, bueno, no necesariamente Windows Virtual Desktop, pero mucho de esto se busca para solventar el tema de trabajo en casa también, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, no va a impactar el ancho de banda digamos, de oficina que ustedes van a tener. Sin embargo, si ustedes también están viendo esto como para utilizarse directamente desde la oficina, hay que analizar un poco el escenario, por ejemplo, si va a ser pool, si va a ser, por ejemplo, o apps, o si va a ser
la parte de personal computing, así que realmente va a depender mucho y eso sí sería verlo ya como por proyecto realmente. Creo que también hay una diferencia entre el cliente mismo de Remote Desktop de Microsoft y el acceso vía HTML5. Puede que sea un poco, puede ser que varíe, pero como dice Gary, pues eso hay que calcularlo. Cada escenario es distinto, hay que calcularlo en el momento que se diseña. Sí, así es. Lo que sí es que, por ejemplo, si en todo caso también que normalmente se ve que se va a conectar, por ejemplo, Azure contra la VPN para que puedan acceder a herramientas corporativas, llámese, por ejemplo, el ERP, puede ser un SAP, puede ser un Oracle, puede ser cualquier aplicación on-premise. También hay que tener en consideración, por ejemplo, el throughput que eso puede generar a nivel de VPN, que tal vez puede que no sea mucho, pero de repente también todos esos escenarios hay que tenerlos siempre en consideración. De hecho, nosotros hemos visto también casos donde, y Javier sobre todo lo has visto, donde inclusive firmas también de arquitecturas y todo eso han aprovechado estos tipos de tecnologías como Windows Virtual Desktop para desplegar aplicaciones necesarias para ellos, como AutoCAD, etcétera, con cómputo suficiente, inclusive con la parte de cómputo gráfico, ¿ok? O sea, tarjetas de video, por ejemplo, NVIDIA, máquinas virtuales con tarjetas de video, y ha sido sumamente interesante cómo ellos han tenido que dejar todos sus equipos, por ejemplo, todas las Mac Pro que tenían en su oficina la han tenido que dejar y han tenido que pasarse un escenario desde casa donde obviamente tienen o una computadora personal o tienen lo que es un equipo, digamos, no suficiente como para el trabajo que ellos requieren. Entonces, todo ese tipo de escenarios hay que siempre analizarlos antes de definir un ancho de banda necesario. Pero a nivel, digamos, si usted se trabaja desde casa, tal vez el ancho de banda no es tan complejo. Por ejemplo, tal vez unos 5 megabytes pueden que funcione bastante bien. Mínimos. Sabemos que las capacidades hoy en día de ancho de banda en Panamá, sobre todo, son mucho más altas, pero es bien interesante también lo que pueden lograr con esto. Casualmente estaba pensando justamente en eso. El escenario típico de esto va a ser cargas de trabajo distribuidas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser gente trabajando de cualquier lado. De cualquier lado, desde cualquier dispositivo, con cualquier conexión, mientras la conexión pues, sea estable y segura. En mi experiencia propia, pues yo lo he usado típicamente desde el iPad y honestamente es bastante fluido. Aún sobre el LTE, haciendo tethering ahí con el teléfono, en la calle sin ningún problema. Pero sí, el escenario ideal para esto es cuando estamos en un ambiente como el que estamos ahora mismo. Estamos descentralizados y los usuarios pues están segregados por cualquier lado y justamente ese escenario es el que a la gente de seguridad pues le va a preocupar más. Y esta es una manera de mantener todo pues bastante concentrado. Nos pasamos un par de minutos de las 11. A menos que haya otra pregunta, yo creo que podemos cerrar. Iván Gómez pregunta en qué consiste la tecnología FS Logics. Bueno, yo puedo darte la versión más light de eso. Estoy seguro que Gary tiene la versión técnica más acertada, pero en resumen, FS Logics permite la containerización de los perfiles de usuario y el adjuntamiento de esos perfiles de usuario a la máquina virtual de manera instantánea al momento que el usuario se autentica en la máquina o se loguea en la máquina virtual. Bueno, en resumen, realmente fue, o sea, FX Logics. Una compra, ¿no? Sí, fue una compra de Microsoft, era una empresa por separado y lo que logra esta tecnología que hoy en día ya es propiedad de Microsoft es llevar a los escritorios clientes, o sea, Windows 10 en todo caso, a que sean multisesión. FX Logics es la tecnología por detrás que hace que esta magia ocurra, ¿ok? Por esa razón particular es que, por ejemplo, otros proveedores, otras nubes on-premise, no es posible el tema de tener multisesión dentro de Windows 10. Ya, perfecto. Bueno, ahora sí, 5 minutos después de la hora, vamos a ir cerrando.
Por favor, cualquier pregunta que haya quedado ahí, la vamos a responder vía email. Igual aquí está un email al que pueden pues, enviarnos sus consultas y las mismas pues se las atendemos por ese medio. Se les agradece mucho pues el tiempo que nos dieron el día de hoy. De parte mía, de Gary, de Javier, de Iris y Eric, el equipo de Smart Bytes que está en el backstage, pues les agradecemos mucho y esperamos pues que nos acompañen en los eventos futuros. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Y cuídense, ya saben. Así es.